Amén, así es. Si no va tu presencia, Señor, nosotros no vamos a ningún lugar y el Señor está con nosotros cuando le ponemos nuestra vida en sus manos, nos encomendamos ante su presencia. Pues el Señor bendiga este tiempo, este bello momento que Él nos permite tener para con todos mis hermanitos. Pues estoy compartiendo, estoy grabando en directo. Pues creo que se salió. Estaba grabando en el YouTube, pero bueno, vamos a ver. Estamos grabando de todas maneras este video y vamos a pedirle al amado Espíritu Santo que sea guiándonos a través de la palabra que tenemos en el libro de Génesis capítulo 11, los versículos del 1 al 9 vamos a estar viendo primeramente y luego una partecita del los descendientes de Sem, que viene a ser los versículos del 10 al 26. Entonces, no olvide que si nosotros queremos crecer en el Espíritu, si nosotros queremos aprender, necesitamos tener las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿ya? Un lápiz y un esferito. Siempre nosotros vamos a aprender de esa manera. De lo contrario, pues podríamos decir que simplemente oímos, ¿sí? Y no, el Señor no nos llamó a ser oidores, sino hacedores de su palabra. Así es como vamos poniendo diligencia, pidiendo al amado Espíritu Santo, y Él es el que derrama de sus dones, de su sabiduría, del entendimiento. El Señor es bueno y fiel, misericordioso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú pones, lo que nos revelas, lo que nos enseñas, lo que nosotros aprendemos a través de las Sagradas Escrituras, pues, y sabemos que el Señor también nos revela, porque muchas veces hay preguntas, ¿no? Que, pues, ¿cómo las respondo? Pues es el Espíritu Santo quien nos revela para saber cómo responder, y nosotros estamos seguros que es eso, porque Él habla a través de nosotros. Así es. Le vamos a dar gracias en este tiempo, pues que el Señor nos permite leer las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Ya estamos listos todos en el libro de Génesis capítulo 11? Amén. ¿Ya? Amén. Bien. Vamos entonces. Amén. Dice, el versículo 1 dice, primero vemos la Torre de Babel, ¿no? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a estar leyendo todos hasta el versículo 9. 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Si me ayudan con el micrófono, les agradezco. Amén. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así es, estábamos nosotros pidiendo la dirección del amado Espíritu Santo y le pedimos que sea Él tomando el control de este tiempo. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, por las maravillas que tú tienes para con tus hijos, Señor, y esta maravillosa historia sobre la Torre de Babel, pues es una revelación prácticamente. Yo estoy tratando de poner en YouTube.
por algunos que no pueden entrar. No les abastece para descargar el Meet, entonces, no sé, me rechazó. Vamos a poner público. Iniciar emisión. Y bien. Copiamos el enlace. Perdón, mis hermanitos, me estoy aquí deteniendo un poquito por ayudar a otros hermanitos que me han pedido, pero no han podido lograr. Bien, entonces así es como nosotros empezamos, ¿no? Y digamos que si vamos versículo a versículo, como vayamos nosotros, comenzamos aquí cuando dice que ellos tenían una misma lengua, pues empecemos viendo que cuando se multiplicó la descendencia de Noé, cuando después del diluvio, pues salieron Sem, Cam y Jafet, que fueron los hijos de Noé con sus esposas, pues nosotros conocemos la historia. Y ellos dicen que llegaron a una llanura y ahí se establecieron en Sinar, ¿ya? Y eso habíamos visto en la semana anterior. ¿Cómo sucedió la historia de Babel? No solamente viene de aquí, de la torre, y que estuvo un pueblo y nada más. Nosotros habíamos visto, nos regresamos a observar este capítulo 10 y el versículo 8, en donde dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y también observamos algo en donde dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Cainé en la tierra de Sinar. ¿Sí? Sí, eso es lo que me gusta a mí ir viendo para que ustedes vayan comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes estaban establecidos ahí en la tierra de Sinar? ¿Y quién estaba gobernando en ese entonces? Porque ese fue su reino, ¿no? Babel. Entonces, es Nimrod. Y continuamos nosotros con Nimrod en este tiempo porque este es el origen del mal. Así es como le tengo puesto aquí en la Biblia, origen del mal, de donde proviene toda esta falsedad de la cual nosotros somos atacados muchas veces. Fuimos nosotros parte de ella, hemos sido descendientes de Adán todos, pero hubo una línea de donde vino Jesús y otra línea de donde Satanás ha estado utilizando para ser parte de los pueblos enemigos del pueblo que eligió Dios, que es Israel, ¿no? Y por eso es que nosotros vamos viendo ya los descendientes de Sem, de Cam y Jafet. Sobre todo se enfoca más en la descendencia de Cam y de Sem, que vamos a ver más adelante. Ahí es como vamos a ir comprendiendo esta historia que vemos como Nimrod se había engrandecido, decíamos que era poderoso, cazador en la tierra. ¿Y por qué decía, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová? Nosotros habíamos dicho que delante es al frente y pues proviene del hebreo, en donde se dice ante, este sufijo que viene a ser contrario, enemigo. Así es como nosotros vamos a seguir viendo sobre este personaje que está aquí, ya no se lo nombra, pero sigue siendo el partidario de todo lo que se dio, porque construyeron. Entonces, mientras construían los hombres una torre que pretendían llegar hasta el cielo, nosotros habíamos leído las Sagradas Escrituras, yo quiero que usted se escuche y no se desenfoque porque estamos hablando de lo mismo, solamente que no voy versículo a versículo a lo mejor, ya, entonces aquí yo voy haciéndole como un resumen como para ir comprendiendo, ya, y estaba bajo el reinado de Nimrod, ya, que había implementado ciertas prácticas religiosas, cuyo sistema fue esparcido hacia todas las naciones. Una vez que este pueblo salió
por causa de su rebeldía, entonces, ¿en dónde encontramos nosotros que fueron esparcidos? ¿Está o no está en la Biblia? En el versículo 4, ¿no es cierto? 4b, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que ellos fueron esparcidos, pero no fueron solamente ellos que fueron ellos y su lengua, sino todas esas prácticas que se dieron, porque solo quiero que imagine que tuvieron que pasar muchos años ahí construyendo esa torre, ¿ya? Pero mientras estaban ellos valiéndose de todas estas prácticas que fueron implementadas por un ser rebelde, por un hombre que no quería someterse a Dios, que se negaba. ¿Por qué digo que no se quería someter? Porque construyó una ciudad con muros alrededor. ¿Para qué? Para defenderles, porque él era cazador. Y se dice que alrededor de estos pueblos en donde ellos se establecieron habían animales salvajes y él era un poderoso cazador, pues entonces, valiéndose de ello, comenzó a ir, ¿cómo le digo?, cambiando su mentalidad maligna, porque cuando nosotros queremos ser engrandecidos por sí mismo, ya valiéndonos de nuestro propio ego, ¿quién cree que utiliza sino Satanás? Y entonces Satanás pues hizo que él se vaya engrandeciendo y que todos le vean como un Dios, que todos le vean como el Salvador. Y eso es lo que hacía la gente, ¿no? Entonces, enfocarse, él solo se proclamó rey ahí y comenzó a manipular a las personas para que ellos vayan haciendo lo que él les decía. Y pues ahí se organizaron un buen grupo de personas para poder construir, porque él solo no podía hacer tampoco, sino utilizar a la gente que estaba ahí para poder construir esta torre, ¿no? Y como dice el versículo 1, ellos tenían una sola lengua. Y así pues usted sabe que cuando todos hablamos el mismo lenguaje es más fácil comunicarse y hacer muchas cosas. Entonces, y dice en el versículo 3, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les dio el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya. Y ellos también dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hasta ahí les dejo. ¿Por qué ellos querían llegar hasta el cielo? Pues no debe haber sido para ellos algo desconocido de que hubo un diluvio y que no lograron salvarse subiendo a las montañas, sino querían ellos, si es posible, ir, como ser libres de todo, pero todo era a su manera, ser libres de cualquier cosa que pase para poderse proteger, ¿no? Era como una fortaleza. Ahora, dentro de todo esta torre que ellos estaban haciendo, también había este engrandecimiento del hombre, de querer ser como Dios, aun cuando ellos no lo dijeron. ¿Y quién dijo esas palabras? Sino Satanás. Satanás en el libro de Ezequiel dice que subiré arriba y seré como Dios. Entonces, era el enemigo utilizando. Entonces, no es que se acabó el mal cuando terminó el diluvio. ¿Por qué? Porque Satanás es espíritu y él sí se mantuvo ahí y se mantiene hasta ahora para los que no le creen a Dios, para los que todavía siguen pecando. Él existe y sigue obrando y sigue atacando y nos está engañando, incluso a la iglesia, ¿no? Pero nosotros sabemos que Cristo lo venció y él está derrotado. Entonces, mire, aquí tenemos nosotros que lo que ellos dijeron, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. El nombre de ellos era ese sistema que iban a llegar consigo. ¿Y cómo ellos sabían que iban a ser esparcidos? ¿Y cómo ellos sabían que iban a salir de ahí? Pues todo tenía su sentir, ¿no? Su manera de actuar, pues porque ellos sabían que donde quiera que vayan, pues si las personas iban a salir de ahí, porque se supone que ellos querían poblar y multiplicar lo más que pueda, pues vayan llevando ese nombre que venía a ser el sistema, esa práctica que ellos venían haciendo, pues que era la idolatría, que
eran las falsas religiones, porque ahí es donde se origina todo esto, y nosotros habíamos dado incluso versículos bíblicos en la semana anterior y no vamos a dejarlo de dar ahora, pues es así como ellos se extendieron, se esparcieron o se desparramaron por toda la tierra, ¿no? Como está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 51, 7. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, vamos avanzando en el libro de Jeremías, capítulo 51, 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este libro. Así es como el Señor nos habla a través de sus sagradas escrituras. Entonces, ¿alguien ya tiene? Amén. Amén. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Me embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Aquí estamos hablando nosotros de este sistema, de esta falsa religión, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Aquí está hablando de la Babilonia, ya, de la práctica babilónica prácticamente, ¿no? Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos y aturdieron por tanto las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho en el libro de Romanos, capítulo 1, que Dios los entregó. ¿Por qué los entregó a su propia concupiscencia? Porque ellos habían creído en cualquier imagen, cualquier cosa, que teniendo a Dios, sabiendo quién era Dios, lo negaron como Dios, ya, y se entregaron, y dice que adoraron, ¿no? Adoraron a las imágenes, adoraron a todo lo que ellos creían que era correcto para ellos en su propio entendimiento. ¿Qué propio entendimiento? Un entendimiento entenebrecido. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. A ver. En el versículo 10 vamos a leer, ¿ya? 18 de Apocalipsis, versículo 10 hasta el 13. Amén. Amén. A ver, ayúdenme, por favor. Apocalipsis, versículo Desde el 10, 9, léale, dice, por favor. Amén. A ver, ya, vamos a ver, desde el 9. amén. Entonces leemos la palabra del Señor. Amén. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso. 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Amén. Amén. Entonces aquí, como vemos en el versículo 18, el título dice la caída de Babilonia, ¿no? Aquí está hablando de este sistema babilónico que empezó en el Génesis, en el Antiguo Testamento, justamente donde viene la Torre de Babel. Y vemos nosotros la mercadería, ¿no? De plata, y entre ellos están hasta las almas de los hombres, dice. Entonces, esta ciudad a la cual le va a llegar juicio, ¿y quién es el que viene a hacer juicio y justicia? Es Dios. ¿Por qué? Por sus prácticas idólatras, paganas, falsa doctrina, falsa religión, y nosotros hemos de seguir viendo en todo este
libro de Génesis, cómo se va manifestando, así como el Señor se manifiesta con el linaje de los varones buenos y pues Él está prometiendo de lo que hará con las naciones y pues asimismo nosotros sabemos cómo se levanta el enemigo para atacar, que no deja de atacar con las prácticas de la idolatría y que ha sido motivo de que se han contaminado incluso el pueblo escogido por Dios. Así es. Entonces, dice, vamos acá a la palabra, ¿no? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nadie los hará desistir ahora que de lo que han pensado hacer. Aquí está hablando el Señor. Mire cómo está en el versículo 7. Dice, ahora pues descendamos. ¿Quiénes? Así vemos nosotros que siempre habla en plural desde el Génesis 1 y es que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, aquí vemos nosotros cómo el Señor descendió a la tierra para castigar a este pueblo rebelde que estaba haciendo a su voluntad. Entonces, no era que era una simple cuestión, ¿por qué había necesidad? No, es que había más allá de eso. Nosotros podemos leer así renglón a renglón y vamos a ir viendo que no había nada de malo, pues que hagan una torre, ahora también hacen cuantas torres, ¿no es cierto? Pero no era solamente eso. Todo lo que estaba dándose en ese tiempo, como les decía, ¿no? Sacrificios de los niños que les pasaban por el fuego, todo se engendró ahí, porque ¿qué pasa cuando una familia, una persona, nomás le digo, una persona que niega a Dios, que no quiere oír de Dios, ¿en qué está metida? Está metida en el alcoholismo, está metida en en las prácticas de la brujería o está en creencias del ocultismo, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Cualquier cosa es fácil dejarse convencer. No es una situación en la cual, bueno, yo no creo en Dios y no pasa nada. Nada no pasa en mi vida. Pero nosotros vemos que esto estaba pasando y va más allá de él no creer, sino el de creerse como si ellos pudieran hacer las cosas sin Dios, sin necesidad de que haya alguien quien les respalde o haya alguien quien les juzgue, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se consideraban, sobre todo este hombre se consideraba poderoso, como dice ahí mismo en las Sagradas Escrituras. Y dice el 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, como les dije, no solamente salieron ellos y su forma de hablar diferente, cada uno en su lengua, sino también todas esas prácticas fueron llevadas a otras naciones. E incluso todavía nosotros podemos ver hasta ahora. Ahora pues, ¿dónde está? El versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué significa Babel? Babel significa confusión. Entonces, además de que nosotros vemos que la prueba está escrita de que Babilonia fue la madre o el nido de las religiones paganas, porque lo estamos observando en el libro de Apocalipsis y eso que no lo hemos leído todo, pues ustedes ya tienen ahí para que sigan revisando. No me quiero meter a historiadores, ¿no? Pero sí hay historiadores de la antigüedad en donde han sido realmente, ¿cómo puedo decirle? Personas que han visto de cerca este gran misterio o este rito, estas prácticas y pues lo han escrito en diferentes libros, pero nosotros siempre vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Pero, sin embargo, entendemos que en toda la Biblia se van a encontrar estas prácticas. Por ejemplo, cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, este fue un hecho conocido de que
asimiló dentro de su sistema a dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales éste reinaba. Y para nadie ha sido un misterio de que Jesús vino a este planeta Tierra, nació, vivió, murió, ya, Jesús resucitó. Para nadie ha sido un misterio, todos lo sabemos. Creyentes, no creyentes saben, solamente que el no creyente duda y el creyente pues cree en las Sagradas Escrituras. Obviamente nosotros escudriñamos las Escrituras, no solamente escuchamos y sí así ha de ser y bueno, ahí dejamos. Entonces, ahora, también sabemos que Él ascendió a los cielos y que envió al Espíritu Santo, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Si nosotros leemos todo el libro de los Hechos, por eso siempre estamos incentivando, no sería así, motivando a que leamos las Escrituras permanentemente para ir comprendiendo de lo que se va aprendiendo. En el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 46 y 47, pues nos van a dar a conocer lo que hacía el Espíritu Santo. Ya, y esto, pues, como yo les digo, no es un misterio de que Jesús vino, porque esa profecía estaba desde el Antiguo Testamento. Si alguien encontró el libro de Hechos en el capítulo 2, los versículos 46 y 47, ¿qué nos dice? Amén. Amén. Y perseverando unánimes a cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sí ve? Aquí nosotros también tenemos una enseñanza poderosa de lo que a veces nosotros creemos que cuando llevamos la palabra a una casa, a las personas, a las amistades, a alguien, nosotros queremos ver los cambios inmediatamente y creemos que porque le hemos llevado la palabra ya esa persona ya va a cambiar. No es así. O sea, la palabra de Dios dice que jamás volverá vacía, ¿no? Pero ¿quién es el que añade día a día? Los que habrán de ser parte de la iglesia, sino el Señor. Es Él el que permite que esa palabra prospere de acuerdo a la tierra en la cual cayó, porque Él es el que conoce nuestros corazones y Él es el que muchas veces no permite, pues, ¿por qué? Porque esa persona ha sido de un corazón duro, no permite a lo mejor en ese tiempo, permite en otro tiempo o a lo mejor no permite, pues porque Él es soberano, Él sabe lo que hace, ¿no? Ahora, los verdaderos cristianos, nosotros sabemos que los verdaderos cristianos de ese entonces pues hicieron temblar, hicieron que temieran los reyes, los pueblos, todos estos tiranos de aquel entonces, ya porque el mensaje que llevaban era en el espíritu, ¿sí? Entonces, todas esas prácticas que se daban, pues, en muchos de los lugares, por ejemplo, por donde iba Pablo, Pablo llegó al templo de la diosa Diana. ¿Quién era la diosa Diana? Pues yo les dije que Semiramis, la madre y esposa, que era una cosa que a veces uno dice, ¿cómo no? Si era la madre, ¿cómo vino a ser la esposa? Porque tuvo un hijo del incesto en donde hizo creer a todos de que ella era la madre del dios solar y pues es así como dijo que nació de una manera sobrenatural ese hijo, que ella estando, como decir, viuda, sola, nació el hijo y no fue así. Entonces, ahí detrás de eso le decíamos nosotros que había el enemigo que estaba obrando, que estaba tratando de que parezca delante de las personas lo que las personas querían ver. Las personas siempre queremos nosotros tener algo o alguien para tener recién en qué creer cuando no tenemos a Dios. Así ha sido para nosotros, que si no está ahí la imagen de la Virgen, que si no está el santito, que si no está, entonces nosotros no podemos rezar a nadie
orar a nadie y por eso nos creen loquitos de nosotros, ¿no? Porque ¿a quién reza? ¿A quién ora? Entonces ellos tienen siempre una estampita, tienen una imagen y mientras más grande la imagen, mejor el milagro, ¿sí o qué? Entonces, así es para los que no creen en un Dios todopoderoso, sino es una falsa religión, es un, como le digo, es un sistema, ¿no? Un sistema que hemos adoptado nosotros para comodidad nuestra, porque es más fácil, porque este santo, si quiero le pongo la vela y hay que esté velándose, entonces me hará el milagro porque la vela quedó puesta ahí, entonces no necesito yo estarme arrodillando todo el tiempo, sino ahí ya está haciendo el milagro la vela. Entonces, pero cuando nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, sabemos que hay que doblar rodillas, hay que dedicarle el tiempo, hay que buscar de las Sagradas Escrituras, hay que dedicarle el tiempo a nuestro Dios, hay que hacer algo más de lo que estamos haciendo, porque sabemos que es un Dios vivo, no es una imagen, no es el palo, no es la piedra, como dice en el libro de Isaías, nosotros adoramos a un Dios vivo. Entonces, es así como ellos sí lograban, ¿no? De que esta gente que estaba adorando a la diosa Diana, que estaba adorando a Astoret, que estaba mucha gente practicando estos ritos, ¿no? Entonces vuelvan los ojos a Dios y se aparten de esas malas prácticas, se aparten de la falsa religión, de las falsas doctrinas, de la idolatría. Y pues nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que han sido de los pueblos extranjeros o de los pueblos enemigos de Dios que se han convertido, pues eso hemos de estar viendo en el libro de Josué, eso hemos de estar viendo nosotros en Éxodo, y así es como ha habido muchas personas que no solamente se ha mantenido el pueblo de Dios, sino sobre todo le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque usted y yo somos gentiles y fuimos alcanzados por su misericordia. Y pues en realidad el ser humano ha querido sustituir. Entonces no es que se le vino así de la nada todo lo que nosotros podemos ver, eso tiene su origen. Entonces, donde vemos nosotros que ha nacido es en este tiempo justamente donde esta descendencia de Cam, ¿ya? Que fue maldecida por su padre, por su mal comportamiento, por su mala actitud, que tiene un misterio ahí, pues yo no lo voy a interpretar a mi manera, pero sabemos que no honró a su padre y entonces toda su descendencia, mire, toda su descendencia fue maldita, como se dice, y pues ellos lo que hacían es negar a Dios, es lo que hicieron es rebelarse, porque cuando nosotros vamos arrastrando una maldición generacional, nosotros vamos cargando ciertas prácticas que no sabemos ni de dónde ni por qué nos gusta hacer tal o cual cosa, somos inclinados a ciertas cosas que no sabemos por qué yo así y por qué ellos no. Entonces, porque no todos vamos arrastrando las mismas maldiciones, unos de una manera y otros de otra. Y así es que ellos cambiaron la verdad por la mentira, como dice en el libro de Romanos capítulo 1, y hemos estado leyendo, ¿no? Del 21 al 26. Y pues así es como comenzaron a hacer estas, a dejarse llevar de sus propias ideas, de sus propios métodos, comenzaron a inventar y a unir el paganismo. Eso es lo que hizo Roma, ¿no? Roma, ¿qué es lo que dijo? Como que le dio lado al cristianismo y a la vez a los pueblos paganos y entonces lo unificó y es esa la falsa doctrina que tenemos nosotros y que vemos hasta ahora. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad en el Antiguo Testamento venían las falsas prácticas, las falsas doctrinas, digamos, las prácticas de idolatría, las falsas doctrinas venían por su lado, como dice, ¿no? En estos pueblos paganos, en estos pueblos que eran rebeldes, que desconocían de Dios. Y pues el pueblo de Israel venía con sus creencias, con lo que Dios enseñaba, los mandamientos y los estatutos, que a la final sabemos que cayeron igual en esta idolatría por desobediencia. Sin embargo, venían como decir dos corrientes, ¿ya?
Pero, ¿qué pasó en el tiempo en que entró Demetrio, emperador de Roma? Entonces, él era como creyente, pero cuando fue al reinado, como se dice, cuando fue emperador, él quiso congraciarse con todos los pueblos y pues ahí lo mezcló todo y ya, para que todos estén contentos. Entonces, estas cosas son las que le encanta a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no le importa que nosotros leamos la Biblia. Él no se inmuta por eso, ¿ya? Él se molesta cuando nosotros comenzamos a escudriñar ya con interés y pedimos sabiduría al Señor para poder entender. Porque leer, pues, mucha gente podrá decir, yo estoy leyendo la Biblia. Pero ¿cuántos estamos leyendo en el Espíritu? Ahí es cuando Satanás salta. Entonces, muchos podemos estar arrodillados orando, sí, pero y a él no le importa, él puede estar juntos también, igual, puede estar ayudándonos en esa oración, ¿no? Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, realmente hay fuego, realmente arde. Entonces, ahí es donde Satanás ya no le agrada. Ahí es cuando comienza la persecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el enemigo, pues, está contento que la gente vaya y esté llenando las iglesias, que esté oyendo la misa, que esté oyendo, que esté poniendo incienso, que esté poniendo un sinnúmero de velas y todo lo demás. Para él no es problema. Pero cuando hay problema es como les digo, los siervos de Dios, los apóstoles, la iglesia primitiva, cuando comenzó a predicar en el Espíritu y viajaba de un lado a otro e iba y les decía de frente, Pablo era de los que se enfrentaban a los reyes, se enfrentaban a los emperadores, se enfrentaba en todo lado. Él se paraba en los lugares, en donde le puedan escuchar todo el pueblo y pues hablaba y por eso los perseguían. Entonces, cuando uno está haciendo algo bueno realmente, viera cómo el enemigo se levanta y nos ataca. Pero cuando nosotros no hacemos nada relevante, pues no pasa nada y seguimos siendo cristianos y no pasa nada. Entonces, pero cuando comenzamos a mover el piso y sabemos que el enemigo no le gusta y él está ahí dormido como la serpiente mismo que es. Entonces, pero cuando se despierta, a ver si no nos ataca. Entonces, necesitamos nosotros entender y conocer todo lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y estamos nosotros hablando de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Tesalonicenses, si alguien me ayuda a llegar, en el capítulo 2, versículo 7. Amén. Amén. Amén, amén. Segunda de Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, nosotros no podemos decir que aún no viene todavía el príncipe de la potestad del aire, siempre ha estado ahí, que no viene ¿cómo le podemos decir? El hijo de la perdición, ¿no? Que no viene. ¿Por qué? Porque ya se está manifestando, dice, desde el tiempo de Pablo. Pablo es el que está hablando aquí. Entonces, vemos nosotros lo que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, nosotros a lo mejor en las Sagradas Escrituras dice pues que se va a manifestar el anticristo. Pero aun cuando no se manifiesta, todas sus prácticas ya estaban desde años atrás, antes de Cristo incluso. Entonces, este misterio de la iniquidad se sigue manteniendo desde miles de años atrás.
¿Por qué? Porque las personas hemos caído en ese error y hemos estado practicando esta idolatría, estas falsas doctrinas, la hemos puesto incluso por obra. No podemos decir nosotros que solamente conocíamos, éramos conocedores, nosotros las poníamos por obra. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. No se manifiesta todavía el inicuo, pero sus prácticas ya se están manifestando, ya se está viendo. Estamos viendo nosotros lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasaba cuando quería poder, cuando quería que todo le salga bien a un presidente que no quiero nombrarle, pero que usted pudo haber visto en las noticias, que no me gustan, pero sin embargo a veces se ve por ahí de pasada, ¿no? Que cómo se hacía sus baños, sus rituales con los chamanes. Y eso es abominación delante de Dios. Y eso no le agrada al Señor. Y no es que él se bañó y se fue, no pasa nada. Nosotros a veces así lo vemos cuando ignoramos, ¿no? Y yo le digo, siempre recordemos la palabra, por eso es importante estudiarla. Por uno, por el pecado de uno, todo el universo estamos como estamos. Por la misericordia, por la gracia de uno, todo el universo puede salvarse. Y el primer Adán, cometió pecado. El segundo Adán vino a restaurar todo lo que se había perdido y se había caído. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ver en las Escrituras. Y pues también hemos de ver, cuando estudiemos la palabra, cómo el pecado de uno hizo que todo el pueblo de Israel cayera en derrota. Y no necesariamente tuvo que ser el líder, fue uno del pueblo. Entonces, ahora sí somos más, todavía peor en ese caso, ¿no? Si somos muchos los que le vemos como algo que es inofensivo. Dígame, mi hermanita Fanicita. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermanita María. Hermanita, en esto que estamos aprendiendo, escucho yo sobre esto de los chamanes, y se ha dado la costumbre últimamente que todos los políticos que llegan a algún cargo les hacen la limpia. Entonces yo me da pena porque veo que eso no está bien, pero lamentablemente las costumbres de nuestros indígenas, por ejemplo, aquí mismo en Otavalo, por ejemplo, a la alcaldesa apenas se posicionó, le hicieron la limpia ahí en el mismo municipio. No ve esas cosas, por ejemplo, yo no sabía, yo lo que vi eran las noticias. Entonces, mire, todo eso y después nosotros queremos que las cosas vayan a salir bien. ¿Y usted cree que va a salir bien? Usted puede verle la persona, puede ser la mejor persona, puede ser alguien de su familia, algún hijo suyo, como usted le crió con buenos principios, pero si deja que estas cosas pasen, porque esto es tradición, a mí me fastidia, me enerva cuando me dicen, es que estas son nuestras tradiciones, estas son nuestras raíces, discúlpeme, le digo, nosotros cuando estábamos en el mundo de la ignorancia, de las tinieblas, podíamos decir todo eso, pero, por ejemplo, estamos personas que ya conocemos de Dios, estamos en luz y yo no puedo ver esas cosas, y mejor dicho, no me puedo callar. Yo tuve una cierta situación hace unos días atrás que estuve en la casa de un familiar y yo no pude soportar algo que escuché y que no me gustó y no me agradó. No, y cuando a mí no me agrada, yo lo digo. Antes pues me quedaba callada, tenía temor, pero yo le digo, cuando me fui a Guayaquil, yo le dije, Señor, yo no me voy con las manos vacías, yo me voy llena, tú me has dado poder y autoridad y yo me voy llevando esto y no me voy a callar, yo voy a hablar. Cuando algo que no me guste y que tú pongas en mí ese sentir, yo no me voy a callar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos callamos estamos aceptando y la gente que habla más son los que hablan mal. Y entonces, y nosotros seguimos aceptando y bien ha de estar. Y a esos apoyamos y a esas cosas nosotros estamos aplaudiendo. Pero eso no es agradable delante del Señor. Entonces, yo pienso, ¿no? Que las tradiciones pueden estar ahí para las personas que no conocen,
Nosotros vivimos en el pueblo tabaleño, ya. Pero yo no puedo creer que sigamos manteniendo lo mismo, aun cuando sean parte de nuestra familia. Nosotros necesitamos abrir los ojos, o por lo menos decir, esto no está correcto, esto no está bien. Ellos porque no conocen, porque desconocen a un Dios todopoderoso y lo que dice que Él abomina estas prácticas, seguramente lo siguen haciendo, pero nosotros sabemos que hay mucha gente indígena que conoce del Señor y que se ha apartado de eso y que ya no está formando parte ni tampoco está de acuerdo. Entonces, porque yo le digo que así sea su hermano, así sea su padre, así sea su familia, si está obrando mal, si no está actuando bien, uno tiene que decirlo. Obviamente, aun cuando a mí me molesta, pues tengo que decirlo con amor, pero ya depende, ¿no? Pues a veces el carácter de uno como que es un tanto fuerte, como que suena duro, pero yo siempre digo, Señor, ten misericordia, y yo me disculpo, digo, si yo fui dura, por favor, perdóneme, porque esa es mi manera de ser. Lo que pasa es que uno cuando algo que no es de Dios, sí le llega, muchas veces le fastidia, le duele, y pues hay que hablarlo, hay que decir que eso está mal, y aun cuando le odien, no importa si se enoja, pues después van a venir y agradecerle, pero con el tiempo, ¿no? Si Dios lo quiere. Ahora, nosotros para decirlo y hacerlo, pues necesitamos siempre pedir la sabiduría de Dios y pedir que nos dé la autoridad, porque cuando nosotros no tenemos autoridad, nos cae todo el mundo encima. Pero cuando nosotros vamos de parte de Dios, pues nadie no nos puede decir nada. Dijo el Señor, nadie te podrá hacer frente, y así es. Y Judas 1, capítulo 1, 3. Hermanita María, buenas noches. Dígame, mi hermanita querida. Disculpe que le interrumpa, verá. Le quiero comentar esta parte a lo que estamos hablando de los chamanes, todo eso. Hermanita María, hay un lugar, ha sabido haber por Malchingui para acá, ¿cómo es? Tocachi, algo así, las ruinas de los monumentos, no me acuerdo. Pero ha habido un museo, no sé cómo se llama ahorita, no me acuerdo, me olvidé, pero bueno, y ha habido un museo, en el museo, obviamente los guías indican ¿cómo es pues esto de lo que ha pasado, las historias, ¿no? Entonces, ya, las prácticas ancestrales. Sí, esas cosas donde han sabido encontrar los objetos antepasados, todo eso, ese museo tienen allá. Ya, entonces nosotros estuvimos escuchando y este guía decía que hay un lugar que por ahí, por el sendero por donde que es de ir a caminar y observar las tolas creo que son eso, y decía él, ¿no? El guía decía, aquí son los arqueólogos, han encontrado 600 cabezas, o sea, los restos de los antepasados. Los restos de eso, sí. Y que ahí no se puede acercar, solamente usted tiene que pasar por donde están los caminos indicados, porque ahí hay guardias, decía. Es sagrado. Sí, guardias. Igual usted no puede entrar, dijo, hacia ese lugar, porque hay guardias que no le van a dejar entrar. Yo así, pensando nomás decía, han sabido cuidar los guardias. Me pensaba yo ver guardias físicos, así guardias, ¿no? Pero mientras íbamos caminando, ya después yo no le veía ningún guardia. Después se me vino a la mente, digo, este guía estaba refiriéndose a los demonios son los que ahí, los que no les permitían, dice, o sea, yo decía, ¿no? En mí, que fueron seguramente son los demonios que viven en ese lugar, porque ha sido un lugar donde van los chamanes a hacer esos rituales, todo eso, que en ese lugar, incluso a un presidente dice que le han llevado allá y le han hecho las limpias y todo eso, al presidente Lenin, algo así era.
Ya, entonces estábamos pasando, y ya, yo al rato que pasábamos, a mí como que me vino un estremecimiento así, pero bueno, yo le dije, me cubro con la sangre de Cristo, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, y así me iba yo. Pasé más allá, y a las personas con las que íbamos, les escucho decir, ¿escucharon? A mí, yo le oí, yo le escuché, a mí me dijo, o sea, ellos a voz audible han oído, dice. Entonces, ¿por qué las personas, o sea, yo digo, ¿pueden ellos escuchar o sería el subconsciente de ellos por lo que escucharon del guía? ¿Se imaginaron o en verdad mismo ellos pueden escuchar la voz de... Obviamente en esos lugares debe haber demonios, ¿no? Porque ha sido un lugar de esos que hacen los rituales. Entonces, esa es mi pregunta, mente María. ¿Ellos en verdad escucharon o solamente el subconsciente de ellos les traicionaría o cómo sería? Porque había personas que pasaban, o había otras personas que decían, por aquí hay que pasar pidiendo permiso, decía, perdoncito, preste camino, así, o sea, así. Entonces, como que yo estaba muy arrepentida de haber ido por ahí porque yo no sabía qué era todo eso. Dije, ¿en qué camisa de once varas me metí? Estaba yo ahí. Pero bueno, ahora estoy, que estamos hablando de esto, digo, ¿ellos pudieron en verdad escuchar o sería imaginación de ellos? Esa era mi inquietud, hermana María. Gracias. El subconsciente, cuando uno está durmiendo, pues prácticamente uno puede escuchar a los enemigos de forma audible, al demonio podemos decir de forma audible. Ellos ignorantemente pueden decir los guardias como las almas, algo así, no necesariamente pueden estar ellos pensando en los demonios como nosotros pensamos, ¿no? Porque, o sea, cuando uno está en el mundo, nos dejamos llevar de cualquier cosa, menos creer que hay el diablo, que hay Dios. O bueno, de Dios también pueden decir sí, sí hay, pero el diablo, una compañera me dijo, ¿y existirá pues el diablo? Eso solamente en su imaginación. Le digo, vamos a la Biblia. Entonces, hay veces que no le toman como eso, sino como en realidad almas, las almas de los antepasados y como que están aguardando, que están cuidando las almitas, dicen ellos, ¿no? Entonces les dicen los guardias. Ellos no se han de haber estado refiriendo a los demonios. Si le dice ustedes son los demonios, se hubieran molestado ahí. Entonces, Claro, es que pero nosotros, sí, pero nosotros nosotros ni sabíamos escuchamos. que eran demonios. Yo soy testigo de que sí he escuchado. Por ejemplo, a mí siempre de pequeña me llamaban mi nombre. Yo siempre escuchaba mi nombre y cuando yo iba y le decía a mi mami, le decía, usted me llamó, ¿no? Y con no, y con la voz de mi mamá. Y me decía, no, estás loca tú, ¿cómo te voy a estar llamando? Entonces, y otra vez me iba y otra vez llamaba mi nombre. Y obviamente no era Dios, pues llamándome, ¿no? ¿Por qué le digo que no era Dios? Porque a Saúl sí le llamaba, porque fue entregado a Dios, pues sus padres que eran conocedores de Dios, pues él fue encomendado, fue pedido a Dios para que le dé, y pues yo yo venía arrastrando muchas cosas, cierto es que yo tenía una pelea, pero así le digo de veras. En mi ser interior yo he peleado con dos personalidades. Yo decía, ¿por qué no puedo ser una persona normal? Porque no era normal, porque a veces me venía una ira bien fea, y venía una actitud, el espíritu de mentira, la ira, todo eso son espíritus malos, demonios que están en nuestra vida. Y pues era fácil, yo escuchaba pasos, clarito. Entonces, cuando yo escuchaba esos pasos, por ejemplo, yo siempre regresaba a ver porque eran pasos audibles, como cuando alguien viene atrás y usted sabe que alguien viene atrás y tiene la sensación y usted regresa a ver y alguien viene atrás, pero en cambio yo regresaba a ver y no había nadie. Entonces siempre me pasaba eso, y como siempre me pasaba, yo le contaba a mi madre y me decía ella, pues cuando te pase eso, pues regresa a ver por el otro lado. Pero yo vi una película igualito a lo que a mí me pasaba, feísimo, y me estremecía, pues yo me sabía así, ¿por qué me dará así como miedo? Y siempre tenía miedo porque yo escuchaba, veía, yo regresaba a ver y justo veía que alguien acababa de pasar. Y como era curiosa,
me regresaba a mirar quién ha sido y lastimosamente no había nadie para un lado y otro. Yo me iba corriendo antes que pierda, pero cuando era una persona, pues yo le veía más allá, avanzando, pero por lo general no había nadie. Y siempre se me hacía ver, yo siempre escuchaba mi nombre que me llamaban, como un eco, escuchaba siempre que llamaba mi nombre y pues hay a veces que ya comenzaba a ver cosas feas y yo pues estudiando un poco de algo de psicología, pues veía lo que es la esquizofrenia. Y dentro de la psicología, pues la esquizofrenia es una enfermedad que es difícil de curar, pero dentro de la práctica religiosa, pues son demonios, son ataques de demonios, es la esquizofrenia, que vemos nosotros cosas que no hay, que oímos cosas que nadie más puede oír, entonces, y eso le ataca feo, pues y entonces yo a mí me estorbaba mi cabeza, pues aquí está mi hermano de testigo, que yo me estorbaba mi cabeza y me llevó al Instituto de Especialidades y nadie me encontró nada, pero de que mi cabeza me estorbó, siempre me estorbó, ahora ya no me estorba. Entonces, era una cosa horrible, era una cosa bien fea lo que a mí me pasaba. Pues yo tengo unas experiencias bien raras realmente. Entonces, sí pueden haber escuchado. Entonces, así como nosotros, algunos escuchamos la voz de Dios también, podríamos haber escuchado la voz del enemigo. Y pues dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez que nosotros tenemos este misterio que es de Cristo, que no es un misterio de religiosidad, sino un misterio realmente de la palabra que Él nos ha revelado a nosotros, sus hijos, nosotros necesitamos exhortar. A eso se refiere este versículo exclusivamente, exhortándoos, dice que contendáis ardientemente por la fe. Por esa fe que tenemos, nosotros no podemos dejar que la gente siga diciendo cosas delante nuestro. Nosotros necesitamos contender. Entonces, yo cuando escucho algo que me molesta, como le digo, yo sí le digo. Y pues alguien decía, ¿no? Que es que no permite, el Papa no permite, no anula el matrimonio porque no está contemplado, porque tiene que morirse el fulano para que yo sea confesada. Ay, y yo salto ahí. Y digo, ¿y cómo así? ¿Quién es él? Él no es una autoridad de parte de Dios. No se supone que conoce las escrituras porque él, Dios mismo, no es para anular o no anular. Entonces, en esa parte, pues, no puedo decir yo si es que la persona se muere, recién se va a confesar, o si la persona que se ha casado, por ejemplo, en la Iglesia Católica, no puede casarse otra vez porque eso es un adulterio, pues le digo, arrepentíos, dice la palabra de Dios. Hay que arrepentirse, pues sí. Nosotros, ¿qué sabemos si Dios mismo permite o no? Pero uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora, el adulterio está contemplado cuando usted está viviendo con esa persona y está teniendo otra persona ahí. Pero si esa persona ya se casó, ya se fue hace años, y pues sigue ahí uno esperando a que vuelva. No, pues le digo, y el Señor le pone ahí una persona para que, porque sabe que uno no puede vivir solo, pues obviamente es cuestión de arrepentirse delante del Señor y decir, bueno, que se haga tu voluntad. Y siempre ir al Señor y preguntar, ¿no? En meditación decir, Señor, si es tu voluntad, dame una señal que yo pueda hacer las cosas. Tampoco puedo hacer en mi carne. Yo decir, no, eso ha de ser del Señor y sigo haciendo las cosas. Hay que estar orando, clamando, y pues si el Señor permite, así será. Y si Dios no permite, pues será como Él quiera. Entonces, pero que alguien me diga, no, es que tiene que hacer de esto otra y de esta otra manera, por sacramentos, yo le digo,
en la Biblia no encuentro sacramentos. En la Biblia encuentro la palabra y su palabra es fiel y verdadera. Entonces, bueno, eso será en otro tema, ¿no? Pero nosotros le necesitamos contender ardientemente como dice la palabra de Dios. Esto es todo con respecto a lo que tiene que ver con los versículos de la Torre de Babel. Ya sabe usted de dónde viene tanta práctica religiosa, tanta doctrina falsa, y esa es la que nos puede confundir. Por eso dice la palabra de Dios, solo el que persevera hasta el fin. No crea que porque usted y yo ya estamos en los caminos del Señor, no van a venir otros ahí a envolvernos con palabras dulces y no van a lograrlo, pues si no estamos enfocados, cimentada nuestra fe en el Señor, haciendo como Él nos mandó, es fácil dejarse guiar. Pues hay mucha gente que tiene labia y afuera le dice, lo que usted está aprendiendo no es cierto, eso es mentir. Y uno dice, sí, no, sí ha de ser. Entonces comienza a envolverle de otra manera. No se deje endulzar. Usted vaya a las Sagradas Escrituras. No se deje convencer de lo que escuche. Ahí deje que le hable el Espíritu Santo. Y aquí tenemos los versículos del 10 al 26 y mire cómo hay una de genealogías aquí. La descendencia de Sem. Y dice, estas son las generaciones de Sem. Habíamos dicho que en el versículo 22 del capítulo anterior dice que los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfar, Lud y Aram. Yo les dije que Moisés viene de descendencia semita porque Aram era su padre. Nosotros vemos aquí que va a venir un varón y aquí hay palabra de revelación para nosotros en el capítulo 12 cuando viene el Señor a bendecir a Abraham y por medio de él a todas las naciones, o sea, a usted y a mí. Y entonces de Sem viene esta descendencia, porque aquí está hablando de Taré, y Taré es el padre de Abraham, que después se llamó Abraham. Entonces, aquí vamos a estar en la próxima clase, pues, los descendientes de Taré, desde el capítulo 11, 27, hasta el capítulo 12, en donde nosotros vamos a ver los versículos del 1 al 20. Entonces, aquí estaremos tomando en cuenta lo más esencial que es centrarnos en la descendencia de Taré. Eso es, mis hermanitos amados, pues espero que me hayan comprendido, espero que estén escuchando estas meditaciones de la palabra que nos llevan en los pasajes bíblicos para nosotros ir comprendiendo. Siempre vamos a la palabra para que todo lo que estamos viendo sepamos que Dios nos respalda por medio del Nuevo Testamento, que nos respalda en otros versículos bíblicos, que nosotros encontramos que esto es verdad y que no hay nada fuera de su palabra. Así es, mis hermanitos amados, pues. ¿Alguna pregunta, mis hermanitos?